Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pido, Padre amado, en esta hora, a través de tu Santo Espíritu, yo me despojo de mí, Padre amado, y le doy poder y autoridad al Espíritu Santo que entre en mi vida, Padre Santo, y él sea el que hable la palabra de Dios en esta tarde, Padre amado, en esta mediodía de estudio que estamos estudiando el libro de los Hechos, Padre amado, en el cual vamos empezando, Padre Santo, en el cual vamos a entrar en esta etapa, Padre amado, en la primera etapa en Jerusalén, Padre amado, donde primeramente a través del Espíritu Santo, Padre Santo, se puede hablar tu palabra de Dios. Padre Santo, en esta hora yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre amado. Amén, 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 aleluya, gloria a Dios. Bendito sea. Dios te bendiga, mi amado hermano, que está escuchando a través de las redes sociales. Somos el Ministerio Refugio La Esperanza. Reciban saludos de mi pastores Alma Leticia Rosa Huerta y mi pastor José Antonio Granados. Estamos aquí en Tijuana, Baja California, México. Aleluya, Espíritu Santo, fuego, aleluya. Vamos a ir a la palabra, como veníamos leyendo, que hemos aprendido de la palabra, que pueda haber, así como Lucas, que nosotros tengamos un interés de saber más y más y más. Lucas tuvo ese interés, no anduvo con Jesús, pero él tuvo el interés y se puso a investigar y se fijó en Pablo y de ahí se agarró de lo que Pablo sabía, de lo que Pablo hablaba, y él investigaba y investigaba. Y ahora, mi hermano, cuando Pablo lo detuvieron, que fue a Roma, iba como hombre detenido, iba ya a la prisión, pero él estaba preso en una casa, pero la palabra de Dios no estaba presa, y es ahora que nosotros, por eso es que la palabra corre, corre, corre. Nosotros podemos estar inválidos, podemos estar cojos, podemos estar como tú quieras, pero la palabra de Dios sigue corriendo, mi amado hermano, porque nosotros es la que nos ha dado poder al Espíritu Santo de Dios que ha venido a nuestras vidas. La división del libro, el contenido del libro admite diversos análisis basados en los movimientos de sus personajes más importantes, desde la perspectiva histórica y geográfica, que puede dividirse el relato entre etapas diferentes, que son la venida del Espíritu Santo, la primera etapa en Jerusalén, en Hechos del capítulo 2, del 1 al capítulo 8 y al verso 3, después de la resurrección y de la ascensión de Jesús al cielo, en Hechos capítulo 1 del 4 al 11. Vamos a leer primero esto, mi hermano, del Espíritu Santo, para poder leer del 2:1 al 8:1, para saber, para que veamos que la palabra de Dios nadie la puede hablar sino a través del Espíritu Santo. Y es por eso que dice aquí la promesa del Espíritu Santo en Hechos 1 del 4 al 11, dice: y estaban juntos, y les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta promesa, dijo el Señor: quédense aquí, prepárense, estudien, busquen desde la raíz, de donde viene la palabra de Dios, que la palabra de Dios lo agrade. Quédense aquí y no salgan
hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre de ti y sobre de mí. Y es por eso que no estamos saliendo, porque el Espíritu Santo, no hay Espíritu Santo en tu vida que puedas hablar la palabra y la puedas englosar y la puedas refringir y sacar lo que hay dentro de la palabra de Dios. Solamente a través del Espíritu Santo. Por eso el Señor les decía, quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo, que es la promesa de Dios Padre. Esa era la promesa. Acuérdese de la promesa cuando se fue y dijo, no me voy, sino les enviaré al Paracleto, al Consolador, al Espíritu Santo, para que Él les enseñe y les revele lo que no está escrito, lo que está oculto dentro de la palabra de Dios. Sin Espíritu Santo no vamos a poder discernir y sacar lo que es el misterio que se encierra dentro de la palabra de Dios, mi amado hermano. Por eso les decía, Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Le decía Jesús, porque le estaba anunciando que ya iba a ser levantado. Mientras Jesús estaba aquí en la tierra, no, el Espíritu Santo, no había Espíritu Santo, no había, porque Jesús es el Espíritu Santo, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, sino que Él se fue cuando Él se fue en la ascensión, en su ascensión a los cielos. Después que llegó allá, entonces bajó el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, del verso 6 al 11 dice, y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, porque recibiréis poder cuando haya venido. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó sus ojos, y estaban ellos con los ojos puestos en el cielo. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Bendito sea Jerusalén, el escenario de la formación de un núcleo cristiano más antiguo de la historia. En Jerusalén fue donde del Espíritu Santo vino a la vida de cada uno de los profetas, vino a nosotros, y recibiréis poder para hablar la palabra de Dios con denuedo, con amor, con fluencia, para que todo aquel que la escucha, mi hermano, se ha edificado, se ha transformado en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya no ha dado poder de anunciar la palabra, y recibiréis poder. A nosotros no nos toca discernir los demás asuntos, que si va a restaurar a este, que si va a restaurar a fulano, que si se lo va a convertir al otro. No te toca a ti preguntarle eso, sino tú estás calmado, porque el Espíritu Santo va a descender sobre de
ti y te va a dar poder para anunciar, y vamos a ser testigos, no solamente en Tijuana, no solamente en Rosarito, no solamente en la playa de Tijuana, no solamente en Tecate, en Mexicali, en toda la Baja California, sino que en todo México, todo Latinoamérica, todo Sudamérica, allá con los asiáticos, allá con los árabes, allá con los judíos. Vamos a ser testigos del poder de Dios, porque nos han vuelto en el Espíritu Santo y ha venido a nuestras vidas. Aleluya, bendito sea el Espíritu Santo que Dios ha mandado a mi vida y a tu vida, hermano. Déjame decirte que este Espíritu Santo vino a ser un escenario, como un evento donde se derramó el Espíritu Santo. Acuérdense de Joel, que decía que en los tiempos iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo, y es ahora el derramamiento del Espíritu Santo para tu vida y para mi vida, para dar, que nos da poder de hablar la palabra de Dios y explicarle, para que todo aquel que la escuche sea transformado, sea edificado. Aleluya. En Hechos, capítulo 1, verso 12 al 26, la elección del sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, y el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrando subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, el Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó al medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que persiguieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus extrañas se derramaron, y fue notorio a todos los que habitaban de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecha desierta su habitación, y no hay aquí el more en ella. Tomen otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzaron desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos he escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado
como los 11 apóstoles. Antes, hermano, antes de ir a hablar la palabra de Dios, estos varones estaban reunidos. Vino el Espíritu Santo, los llenó el Espíritu Santo, pero no solamente faltaba eso, hermano, para poder entrar a la palabra, sino que tenían que buscar un sucesor de Judas para que fueran los 12, para que se completara, para poder empezar la iglesia de Dios, a formar la iglesia de Dios, a formar los primeros cristianos. Ya estaban ahí, había 122 hombres reunidos ahí, mi amado hermano, junto con ellos, y recibieron el fuego del Espíritu Santo, fueron bautizados y entonces pudieron hablar. Ahí vino sobre los discípulos el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahí, estándose ellos esperando, cumpliendo lo que el Señor había prometido. No se muevan de aquí, no se muevan de aquí. Y los miraron juntos. Y entonces dice que había 122 hombres reunidos. Ya no había nomás los 11, porque ya nomás quedaban 11, porque Judas se había quitado la vida. Y empezaron a hacer una lección, pero orando, fíjate, orando y rogando a Dios que les enseñara quién de los dos que habían escogido iba a ser. No los escogieron a un azar, no lo escogieron ellos, sino por orden del Espíritu Santo, por orden del Señor. Fue escogido este varón para suplir el campo que había dejado Judas. El campo que había dejado Judas. Y a Matías le cayó la suerte. Aleluya. Y tú eres uno de los escogidos. Tú eres ese escogido. Ahora tú y yo estamos supliendo el campo que había dejado Judas. Ahora tú y yo somos discípulos del Señor. Somos bautizados en agua. Somos bautizados por el Espíritu Santo. Así que nosotros de nuevo, con poder y autoridad, hablamos la palabra de Dios, hermanos. Ese es el poder del Espíritu Santo cuando nos bautiza. Nos da poder, autoridad de hablar de su palabra y no hablar de otra cosa, sino de la palabra para edificación, para transformación de los demás. Ahí vino sobre los discípulos el Espíritu Santo el día de Pentecostés. En el capítulo 2, en el verso 40 dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sé salvo de esta perversa generación, sé salvo, únete, júntate, aquí que va a haber un derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te quiere bautizar, el Espíritu Santo te quiere dar poder y autoridad. Si no hay Espíritu Santo, nosotros no podemos hablar la palabra de Dios. En ese entonces estaríamos hablando enseñanza de hombre, escuchando predicaciones, viendo predicaciones, hablando lo que otros predican, lo que otros dicen. No, solamente el Espíritu Santo nos revela qué es lo que vamos a hablar. Aleluya. Sé salvo de esta perversa generación, de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos aquellos que vienen a engañar, teniendo comezón de escuchar la palabra de Dios. Caemos en el error del engaño, hermano, y nos hacemos fábulas junto con aquellos engañadores. Cuando la palabra nos dice y nos exhortaba diciendo, ser salvo de esta perversa generación. ¿Para qué?
para poder recibir el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que dejar todas esas cosas malas que no le permiten, que son estorbo, que cierran la puerta para que el Espíritu Santo llegue y entre y more en ti y seas bautizado por Él. Y ahí se dieron los primeros pasos para la organización de la iglesia. Ahí empezó, ahí vamos a empezar. En la iglesia dice del capítulo 2, 41 al capítulo 8, verso 3. Pero como vemos, hermanos, antes que aconteciera estos hechos, era necesario la elección de Judas para ser sustituido y la venida del Espíritu Santo. Primero la venida del Espíritu Santo y después la elección para escoger. Así que yo y tú somos elegidos, somos lo que estamos sustituyendo a Judas. Estamos metidos junto con los 11 discípulos. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2, verso 1 al 13. Y dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aleluya. ¿Vino el Espíritu Santo o no vino? ¿Hay Espíritu Santo o no hay Espíritu Santo? Si hay Espíritu Santo en mi vida, si hay Espíritu Santo en mi vida, yo no sé en la tuya si hay Espíritu Santo, pero en la mía sí hay Espíritu Santo. Por eso es que hablo con poder y con denuedo y con autoridad la palabra del Señor, hermano. Porque el Espíritu mismo me da el poder, que Jesús me dio el poder a través de su Espíritu. Dice el verso 3 del capítulo 2 de Hechos, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaban a hablar en otra lengua, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Serán pecadores? Mirar, estos pecadores, estos fornicarios, estos adúlteros, estos borrachos, estos drogaditos, hablan en lengua. ¿Qué está pasando? Estaban atónitos, estaban maravillados, pero no sabían ellos que el Espíritu Santo había llegado a la vida de ellos, como llegó a nuestra vida en aquellos tiempos. ¿Cómo eras tú? ¿Cómo era yo, hermano? Y aún así venimos a Jesús, y Él vino y nos dio el poder y autoridad a través del Espíritu Santo, a través del bautismo del Espíritu Santo. Nos dio para hablar con de nuevo su palabra. ¿Cómo pues les oímos nosotros? El verso 8, hablar con cada uno en nuestra lengua. ¿Y en qué hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitaban en Potamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Filigia, en Egipto y en las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto como judíos, proselitos, crecentes
y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas, maravillados de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están borrachos, están drogados. No, el Espíritu Santo llegó a mi vida, llegó a tu vida, y es por eso cuando en veces escuchas que uno habla en lengua, hermano, empiezan muchos a criticar al hermano que habla en lengua. Mira que está borracho, mira que está drogadito, y ahora que le dieron a el diablo. El Señor reprende a Satanás, hermano, en esta hora, porque el Espíritu Santo es el que está aquí. Ese es el que está aquí. Cuando llegó el Espíritu Santo, entonces se pusieron las pilas. Pedro empezó con su primer curso, hermano. Fíjate lo que hizo el Espíritu Santo a través de él. En Hechos capítulo 2, 14, del verso 14 al 40, el primer discurso de Pedro dice: y entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oír mis palabras, porque esto no están ebrios, no están drogados, no están marihuanos, no, es el Espíritu Santo, como vosotros suponéis, puesto que en la hora tercera del día. Mas esto él lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros hijos verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Hermanos, desde Joel estaba ya que iba a venir el Espíritu Santo. Cuando se cumplió la palabra, cuando estaban todos unánimes, cuando estaban esperando la promesa. ¿Cuántos de aquí esperan la promesa de Dios? ¿Cuántos de aquí no han recibido al Espíritu Santo? ¿Cuántos de aquí y esperan la promesa como los discípulos lo esperaban, con esa ansia, con ese amor, con esas ganas, hermano? Pero para eso, hermano, tenemos que dejar todas aquellas cosas que le estorban al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere poseer sobre ti, quiere bautizarte, pero el pecado, la desobediencia, no lo deja que entre a nuestra vida y que seamos bautizados. Esta era una promesa, una profecía que desde Joel se venía y se cumplió en Hechos cuando la ascensión a los cielos a Cristo Jesús, que descendió el Espíritu Santo y entonces fue derramado sobre toda carne, no solamente ya con los discípulos, sino sobre toda carne, sobre de mí, sobre de ti, si lo tiene, y si no, hay que buscarlo, hay que atesorarlo, hay que poner un interés para que pueda recibir el Espíritu Santo y hablar con de nuevo y poder y autoridad la palabra de Dios como está escrita. Aleluya. Dice el verso 19 del capítulo 2 de Hechos: y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero si tú crees al Espíritu Santo, si tú crees que el Espíritu Santo está en tu vida hoy, tú clama al Señor, clama a Él.
Señor, y serás salvo. Dile al Señor, Espíritu Santo, ven. Ahora yo quiero el Espíritu Santo, porque yo quiero hablar como mis hermanos, yo quiero hablar como aquel profeta, yo quiero hablar como aquel predicador, yo quiero ser como él. Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo te lo va a dar. Yo no te voy a dar esa sabiduría, yo no te voy a dar nada de eso, solamente eso se obtiene a través del bautismo del Espíritu Santo. Se obtiene todo eso, mi amado hermano. Anhela al Espíritu Santo, así como estos discípulos anhelaron al Espíritu Santo y fueron derramados el Espíritu Santo y fueron llenos no solamente de sabiduría, de inteligencia, sino de poder, de justicia, hermano, de justicia, de autoridad, para edificar, para enseñar, para exhortar y para reprender, al fin de que la palabra de Dios siga corriendo dentro de la iglesia de Dios, siga corriendo en este mundo, así como Pablo cuando fue detenido allá en Roma, fue detenido él, pero él siguió proclamando, aún encadenado, la palabra seguía corriendo, porque él hablaba con de nuevo la palabra. Lo encadenaron, pero no le encadenaron la boca, la lengua, ni el corazón, ni el alma, ni la mente, y hablaba del Cristo de la gloria. Todo aquel que iba a visitarlo le hablaba solamente de Dios, y le hablaba de Dios, y le hablaba de Dios. Así también nosotros que tenemos al Espíritu Santo debemos de anhelarlo, los que no lo tienen. Dice el verso 22 del capítulo 2 de Hechos: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como a vosotros mismos sabéis. Fíjate lo que les hablaba. No les hablaba de él, no le hablaba de Sutano, no les hablaba de Sutano, no le hablaba de la vecina, no le hablaba del amigo, les hablaba de Dios Padre, de Dios Hijo y Espíritu Santo. Cuando él antes era perseguidor de Cristo, perseguía a Cristo, no lo perseguía para recibir el Espíritu, sino perseguía a los cristianos, a todo aquel perseguidor. Él los seguía. Y ahora, ¿qué es lo que hacía Pablo? Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Hermano, ahora, ¿qué es lo que hace? Hablaba con de nuevo, hablaba solamente de Dios. Le pasaba lo que le pasaba, pero la boca no se la callaban. Hermano, qué importante es esto del poder del Espíritu Santo. A entregado por los determinados consejos y anticipados conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de eunucos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aleluya. ¿Miraste las palabras que habló Pablo? Las palabras que habló Pablo. A que mataron. A que mataron por mis pecados, hermano, al que mataron por tu pecado, a Dios, a Cristo de la gloria. Tenemos un Dios de vivo, un Dios de muertos. Él en nosotros, por nuestra rebeldía, por nuestros pecados, Él fue y derramó su sangre. Los eunucos, los judíos, lo crucificaron, lo mataron, pero Él, el Padre Todopoderoso, el Espíritu Santo, lo resucitó de la muerte. Lo resucitó. Porque lo único que hicieron los judíos en la cruz de Calvario fue matar tu pecado,
fue matar tu desobediencia, fue matar mi pecado, mi desobediencia, junto con la tuya. Ahí lo mataron, pero mataron la carne, pero el espíritu y el alma no le pudieron hacer nada. Clavaron la carne, mataron la carne, el cuerpo, la carne de Jesús, donde Él aceptó nuestro pecado, así siendo justo. Él recibió nuestro pecado y se hizo pecador por mí, por ti. Dice el verso 25 del capítulo 2 de Hechos, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó, mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aleluya. David decía: yo lo veo, yo sé quién es, yo sé quién eres, Señor, yo esto, yo sé, yo me arrepiento y confieso mi rebeldía, mis pecados, mi desobediencia. Dice David, porque él ha creído en él creyó en él. Aún dice: mi carne descansará en esperanza, porque Él no dejará mi alma, Él no va a dejar tu alma en el Hades, en el panteón, pues, hermano, en el panteón, no la va a dejar ahí, no, tu alma se va a ir con Él, Él no te va a abandonar. ¿Por qué no? Porque no me dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, dice el 28, y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir liberamente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Mira desde dónde viene, de dónde viene la profecía, de dónde viene el Cristo de la gloria, que lo iba a levantar en carne, la carne de ahí, hermano, y sentarlo en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Somos testigos. ¿O no somos testigos? Nosotros no lo vimos, pero lo creemos por fe, porque está en la palabra de Dios, porque Él nos habla a través de los profetas, a través de todos sus profetas, a través de la Escritura, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, y Él a que nosotros nos enseña las cosas ocultas que Él no pudo enseñarles. Nosotros somos privilegiados, porque nosotros, dice, que a este Jesús resucitó, del cual todos nosotros somos testigos, que Él fue muerto, fue matado, fue crucificado por nuestra desobediencia y nuestros pecados, y que fue resucitado. Así también nosotros un día vamos a morir. Si morimos en Cristo Jesús, también vamos a ser levantados, como fue levantado Jesús al tercer día, hermano, porque morimos en Cristo. Dice el verso 33 del capítulo 2 de Hechos: así que exaltado por toda la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, a Pedro, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Dejamos de desobedecer, dejamos de pecar, dejamos de hacer todo aquello para que también venga el Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Qué haremos? Le preguntaban. Le preguntaban a los discípulos, ¿qué haremos? Si dejamos todo para seguir a Cristo, si dejamos todo para que ser bautizado por el Espíritu Santo y poder hablar con de nuevo la palabra de Dios, ¿qué haremos? Vuélvete al Señor, hermano. Deja de pecar, deja la iniquidad, deja toda aquella injusticia, toda aquella desobediencia y conviértate completamente a Cristo Jesús para que Él pueda derramar tu espíritu sobre tu vida y seas bautizado con Él también. Eso es lo que debemos hacer. Tú y yo sabemos lo que debemos de hacer y no lo hacemos. Por eso es que el Espíritu Santo no es bautizado por el Espíritu Santo. Y entretecemos los que ya lo tenemos, entretecemos al Espíritu Santo y lo vamos apagando y apagando y apagando porque vamos haciendo las cosas injustas, desobedientes al Cristo de la gloria, al Espíritu Santo. Y es por eso que Dios no te da el discernimiento de la palabra y no la puede hablar, porque te ha cegado los ojos, te ha el pensamiento, la mente te la ha nublado, te la ha atormentado y no tienes el discernimiento por causa de la desobediencia. Y en el verso 38 del capítulo 2, de hecho dice, Pedro le dijo, arrepentíos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Hermano, hermana, arrepentémonos, volvémonos al Cristo de la gloria. Nosotros que ya tenemos el Espíritu Santo, no lo contristamos. Volvemos a las sendas antiguas en la cual cuando viniste al Cristo de la gloria y fuiste bautizado y recibiste el don del Espíritu Santo. Si ya lo tienes, si no, hermano, bautízate, ve el bautismo para el perdón de los pecados y entonces recibirás el don del Espíritu Santo y vas a hablar en lengua y vas a poder discernir la palabra de Dios. Aleluya. Dice el verso 39 del capítulo 2 de Hechos, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Para el que Dios llama, para el que Dios quiere, no es del que quiere, no es del que quiere, ni del que corre, sino es que el del que Dios tenga misericordia. Tenga misericordia. Aleluya. Dice el verso 39 del capítulo 2 de Hechos, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos
de esta perversa generación. Sé salvo, hermano. Ya, deja, no haga lo que otro haga. No lo haga, no lo hagamos, hermano. No imitemos a los demás. Porque ¿sabes qué, hermano? Imitamos el mal, pero no imitamos el bien. Es el peor error de nosotros, que imitamos y hacemos lo que otros malos hacen. Cuando estás viendo a uno que hace el bien, ¿por qué no haces el bien que hace tu hermano? Corre por tu salvación, corretea tu salvación. Apártate de esa generación perversa que está en el mundo lleno de tinieblas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, mi amado hermano! En el primer discurso de Pedro que hizo, en el capítulo 2, en el verso 41 y 42, dice: así que a todos los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas en el primer discurso que dio Pedro. Pedro dio el primer discurso cuando fue lleno del Espíritu Santo y se convirtieron 3,000 personas, como 3,000 personas, dice, como 3,000. A lo mejor fueron más. Pero no solamente se añadieron, sino que dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Aleluya, gloria a Dios. Se unieron, permanecieron unánimes también junto con los apóstoles, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora nosotros no perseveramos en la palabra de Dios. En lugar de ir más para adelante, nos vamos yendo más para atrás y más para atrás. No, mi amado hermano, si el Espíritu Santo ya está en tu vida, persevera en la doctrina, en la palabra de Dios, que es bien recibida, digna es de ser recibida por todos aquellos, dice la palabra de Dios. Digna es su palabra de ser recibida para que seas bautizado y para que seas perdonado. La palabra de Dios te lava, te limpia, te purifica. Es el agua, esa es la sangre de Cristo Jesús para tu vida, para que te limpie de toda mancha de perdón del pecado. Y dicen que estas 3,000 personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Este primer mensaje de Pedro trae un mensaje llamando al arrepentimiento, fe en Jesús como el Mesías resucitado y el Salvador, y compromiso con la nueva vida en la iglesia, resultando con el bautismo, el don del Espíritu Santo y la formación de una comunidad que persevera en la enseñanza apostólica, la comunión en el partimiento de pan y oración con todo su corazón y alegre y sencillo. Esto es lo que trae el primer discurso de Pedro. Dice que en comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones.
¿Qué quiere decir que repartían el pan? Que repartían, cuando había la Santa Cena, mi hermano, repartían el pan que nos comemos. Esto es lo que hacían. No crea que repartían comida, alimento, no, repartían el pan, el cuerpo de Cristo. Se unieron a ellos para atender toda esa multitud que había, y se repartieron unos por allá y otros por acá, haciendo oraciones, dándole el pan de vida que viene de Cristo Jesús, dándole el cuerpo de Cristo. Esto es lo que quiere decir que en el partimiento del pan y en las oraciones no es un pan, no es comida, es el cuerpo de Cristo Jesús. Cuando sale la Santa Cena, no pasas tú enfrente y te la dan. Y te la dan. Comida espiritual. Comida espiritual, mi amado hermano. Así que, mi amado hermano, aquí vamos a dejar esto hasta el día de hoy. Y si mañana hay tiempo o el jueves, vamos a continuar con el libro de los Hechos. Vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos. Dios te bendiga, mi amado hermano que está escuchando, mi hermana Nati Vidal que está escuchando. Dios me la bendiga, mi hermana Nati. Que Dios esté con usted. Reciban bendiciones de mis pastores, Alma Leticia Rosa Huerta y José Antonio Granado. Somos refugio, somos ministerio y refugio, la esperanza en Tijuana, Baja California, México. Dios te bendiga, mi amado hermano y hermana.